Hablaremos ahora sobre el enlace covalente coordinado o dativo. Bueno, nosotros cuando vimos el enlace covalente, por ejemplo, entre el oxígeno y el nitrógeno, vimos que se compartían pares hasta que todos los átomos intervinientes llegaran al octeto. Entonces, por ejemplo, entre el oxígeno y el nitrógeno compartían 2 pares, el oxígeno llegaba al octeto porque tenía 6 electrones de valencia más los 2 que les presta el nitrógeno, llegaba a 6, pero el nitrógeno no había llegado a 6 porque tenía inicialmente 5, por lo cual debía aparecer otro oxígeno con el cual completar el octeto, pero como ese oxígeno llegaba a 7 nomás, tenía que aparecer otro nitrógeno con el cual completaba el oxígeno el octeto. Como el nitrógeno no llegaba al octeto, aparecía otro oxígeno y ahí sí todos alcanzaban los 8 electrones en el último nivel. Esto era la fórmula electrónica, nosotros después lo representábamos también por fórmula desarrollada y fórmula molecular. Hasta ahí todo normal. Pero en la naturaleza el nitrógeno y el oxígeno no forman solamente este compuesto, sino que forman varios más. Vamos a ver uno más que forma, que es, por ejemplo, el anhídrido nítrico, el cual está formado por una molécula con 2 átomos de nitrógeno y 5 de oxígeno. La teoría del enlace covalente coordinado o dativo lo que busca es explicar la formación de estas moléculas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos todo el enlace que hicimos con anterioridad, pero en donde nos damos cuenta que solamente tenemos 2 átomos de nitrógeno y 3 de oxígeno, por lo cual no responde a la fórmula que se nos está presentando en la realidad. Entonces, para tratar de explicar esos 2 oxígenos extra que tiene esta molécula, la teoría del enlace dativo dice que cuando hay un elemento que es más electronegativo, puede acoplarse a la molécula y tomar o compartir los pares de electrones, los pares electrónicos que tiene en este caso el nitrógeno, que es menos electronegativo, sin que el nitrógeno haga uso de ninguno de los electrones que tiene el otro oxígeno. Como ven, en esta molécula tenemos 2 nitrógenos en donde hay pares de electrones sin compartir y donde pueden entonces usar otros oxígenos a los cuales les falta un par sin que el oxígeno le preste ningún electrón al nitrógeno porque el nitrógeno ya alcanzó el octeto. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de enlace y el enlace iónico? Porque muchas veces cuando uno da este enlace, algunos alumnos manifiestan que es lo mismo que el enlace iónico. Bueno, no lo es. ¿Por qué? Porque el nitrógeno no entrega sus electrones al oxígeno, sino que el oxígeno los usa ubicándose al lado del nitrógeno. Es como cuando me siento al lado de un compañero y leo de su libro sin que el compañero me dé el libro para que yo pueda leer en otro lugar. Entonces, la única manera de leer con él es sentarme al lado y leer, mirando de su libro. Bueno, acá hace lo mismo. El oxígeno se acopla, digamos, se pone al lado de la molécula, al lado del nitrógeno, entonces usa estos electrones del nitrógeno para llegar al octeto, pero el nitrógeno no usa ninguno de los electrones del oxígeno. Por eso es distinto que el enlace covalente normal, porque en el enlace covalente normal hay una igualdad respecto a quienes aportan los electrones. Nosotros decíamos, bueno, el nitrógeno le presta uno al oxígeno porque este oxígeno le presta uno a él. En este caso no. El nitrógeno le presta al oxígeno, pero el oxígeno no le presta al nitrógeno. ¿Por qué se da
este préstamo si el nitrógeno no se beneficia para nada? Bueno, porque justamente el oxígeno es más electronegativo. Entonces, al ser más electronegativo, el nitrógeno no tiene opción a no prestárselo. Se acopla, hace uso, pero como el nitrógeno no es un metal, tiene suficiente electronegatividad para que este oxígeno no se lo pueda quitar a los electrones. Por eso es que sigue siendo un enlace covalente. Este oxígeno no puede quitarle los electrones porque el nitrógeno tiene suficiente electronegatividad para mantenerlos en su dominio. Pero repito, como el nitrógeno ya alcanzó su octeto, no va a hacer uso de ninguno de los electrones del oxígeno al que se acopla como enlace covalente coordinado o dativo. Entonces, en este caso, lo único que hacemos con este tipo de enlace es justificar la formación de algunas moléculas. Cabe destacar que nunca vamos a hacer un enlace covalente coordinado dativo a no ser que nos den una fórmula molecular que no podamos justificar por medio del enlace covalente normal. Por lo cual siempre vamos a comenzar intentando justificarlo por el enlace covalente normal, y si no logramos llegar a la fórmula, ahí sí aplicaremos lo que es el enlace covalente coordinado o dativo. ¿Cómo representamos esto en la fórmula desarrollada? Porque acá tenemos la fórmula molecular, esta es la fórmula electrónica, nos falta la desarrollada. Bueno, en la desarrollada tenemos todos los enlaces normales, que tenemos acá el enlace doble, el enlace simple, el otro simple, el otro doble, que esto ya habíamos visto cómo representarlo. Nos falta representar estos. Estos, en vez de representarse con líneas, se van a representar con flechas. Pero ojo, ven que acá son 2 electrones, entonces nosotros tenemos un enlace dativo. Pero siempre los enlaces covalentes son por pares, nunca son electrones sueltos. Fíjense que acá es un par, acá es otro par de electrones y acá también par de electrones compartidos. Cuando acá tenemos un par, hacemos una línea. 2 pares, 2 líneas. Como acá es solo un par, vamos a hacer una flecha en este caso. Esa flecha en las fórmulas desarrolladas significan que ese enlace es dativo. Entonces, supongamos que tenemos estas 3 fórmulas y a nosotros nos piden que justifiquemos la formación de esos compuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero nos vamos a fijar. Primero, el A. Tenemos hidrógeno y oxígeno. Ambos son no metales, por lo tanto el enlace va a ser covalente. Entonces tenemos el hidrógeno con un electrón de valencia y el oxígeno que tiene 6. Van a compartir un par, el hidrógeno llega a 2, pero el oxígeno que tenía 6 llegó solo a 7. Aparece otro hidrógeno, comparten otro par, este que tenía 6 ahora tiene 6, 7 y 8 y el hidrógeno tiene 2. Ya alcanzamos el octeto de todos y fíjense que tenemos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Por lo tanto, se cumple ya la fórmula, no es necesario hacer un enlace dativo. En el enlace covalente normal, común, que ya veníamos viendo, se puede justificar la formación de esta molécula. Vamos al segundo caso. Azufre y oxígeno. Otra vez 2 no metales. Por lo tanto, es un enlace covalente. El azufre tiene 6 electrones de valencia y el oxígeno también tiene 6. Entonces, comparten un par.
El azufre llega a 7 y el oxígeno también llega a 7. Comparten otro par. El azufre llegó a 8 y el oxígeno también. 6, 7, 8, 6, 7, 8. Llegamos al octeto. Pero la fórmula nos indica que tiene que haber un azufre y 2 oxígenos. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un azufre y un solo oxígeno. Entonces debe aparecer un enlace covalente dativo para explicar por qué acá aparece otro oxígeno. ¿Dónde vamos a ubicar el dativo? Siempre en pares que no estén formando parte de los enlaces. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un par sin compartir, acá otro par sin compartir, otro par sin compartir y otro par sin compartir. Pero no vamos a poder ubicar los dativos en este. ¿Por qué? De los dos átomos tengo que elegir el que tenga menor electronegatividad. En ese se va a formar el dativo. El que tiene menor electronegatividad los va a compartir y el que los necesita, los recibe, el aceptor de electrones, tiene que ser el de mayor electronegatividad. Como este es oxígeno, el aceptor no puede ser desde otro oxígeno. Entonces, en este caso, el dativo, por ejemplo, puede aparecer acá. Tenemos entonces un oxígeno que va a hacer uso de esos electrones, pero no le va a prestar ninguno al azufre. Podría llegar a hacerlo acá también. En este caso lo dejo ahí. ¿Cómo lo represento entonces? Tenemos el azufre que tiene un enlace doble con este oxígeno y tiene un dativo con este otro. ¿Sí? Y ahí justifiqué la formación de este que es el anhídrido sulfuroso. Y por último acá tenemos al aluminio con el aluminio cloro 3. Acá el aluminio es un metal y el cloro es no metal. Por lo tanto, ni siquiera va a ser covalente. Va a ser un enlace iónico. Entonces el aluminio le pasa 1, el cloro llega a 8. Pero el aluminio le quedan 2, entonces aparece otro cloro, le pasa el otro cloro, le pasa el otro. Entonces quedan aluminio con carga de +3 y 3 cloros que tienen sus 7 electrones más 1 que recibieron, entonces tienen -1. Este iónico. Obviamente no va a aparecer dativo tampoco y fíjense que llegamos a la fórmula. Entonces repito, ¿cuándo va a aparecer el dativo? Solamente cuando al hacer un enlace covalente normal no lleguemos a la fórmula que nos piden.